Para los conquistadores, la mujer india se convirtió en una esclava sexual y doméstica. La colonia reafirmaba la oscura presencia de la mujer india, que si es india es la concubina del español. Luego será la doméstica sin sueldo trabajando como esclava para la familia del español. En el año de 1556 se multaba a los casados y solteros si no se casaban en América con una ñusta o presencia inca. Por ello, jóvenes españoles se unieron con mujeres nobles aborígenes descendientes de Huáscar, Guanacapa y Atahualpa. En 1551 prohibían terminantemente unirse a las indias con negros. Esto les costaba 100 latigazos en la picota. Esto era por protección a las indias, sino más bien por una especie de evitar el mestizaje mulato, el cual surgió entre ellos. Mariana de Jesús. La primera santa ecuatoriana fue una mujer que se tuvo de caridad por los pobres y que logró conciliar a las personas que se enfrentaban entre sí. Ofreció su vida como sacrificio para cesar las epidemias y terremotos que sucedían en Quito en aquel tiempo. Manuela de la Santa Cruz y Espejo. La hermana de Genio Espejo también fue parte de los actos independentistas. Fue la enfermera que trabajó junto al precursor y hasta su defensora frente a los tribunales de la época. Es considerada como una gran dama quiteña ilustrada. Manuela Sáenz. La mujer quiteña, apostillada como la libertadora del Libertador, ocupa un puesto importante en la historia porque transgredió las conveniencias fijadas para las mujeres de su época, participó en el progreso independentista y defendió el amor que sintió por Simón Bolívar. Ana de Peralta. Lambateña resalta en la historia al encabezar una gran protesta para reclamar por las disposiciones españolas de prohibir usar vestimenta indígena o españoles a las mestizas. En el primer caso se le calificaba como mujer de mal vivir, o si usaba las prendas españolas eran vistas como abusivas, así que defendió todo esto. Marieta de Veintimilla, pensadora y escritora, es considerada como el símbolo del movimiento feminista del Ecuador a inicios del siglo XX. También ocupó puesto político como primera dama, sobrina del general Ignacio de Veintimilla. Esta mujer luchó por los derechos de la mujer, por el feminismo del Ecuador y hacerla considerado dentro del país. Matilde Hidalgo Navarro, de origen liberal y heredera del legado alfarista. Fue la primera mujer en graduarse de bachiller en el año de 1913 y también de ser la primera en obtener el título en medicina en 1921 por la Universidad de Cuenca, ya que en la Universidad Central del Ecuador le negó el ingreso por su condición de mujer. Fue además la primera mujer en América Latina que ejerció el derecho constitucional de votar, ya que la Constitución de 1906, a pesar de no mencionar a las mujeres como ciudadanas, tampoco les prohibía votar. El voto femenino se ha mantenido desde 1924, después del acto heroico de Matilde de modificó el artículo 13 de la Constitución que decía: es ciudadano todo ecuatoriano, hombre o mujer mayor de 20 años que sepa leer y escribir. En la Asamblea Nacional en 1929, que además abrió paso para que las mujeres pudieran ocupar cargos políticos. María Zúñiga. Tras alcanzar el logro de integrar a la mujer a la secundaria y llegar al bachillerato, esta joven fue la primera mujer graduada como médico, ya que puede ingresar a la Universidad Central del Ecuador y así exigir sus derechos de graduarse de médico, y esta mujer abrió paso a las mujeres para seguir sus carreras en las universidades. Cabeza de vaca. Esta mujer asombró en 1903 a las autoridades del Colegio Mejía cuando solicitó la matrícula en este establecimiento educativo, cuando en ese entonces solo estudiaba allí los hombres y el derecho de estudiar en algunos colegios era solo para varones. En ese plantel se graduó como bachiller esta mujer, que logró entrar en un colegio de hombres. Zoila Ugarte de Landívar, pionera de la izquierda y el feminismo, fundó el Centro Feminista Anticlerical, una organización que defendía el derecho de las mujeres a votar. Anarquista española para dar dos veces, lo que generó un gran rechazo de la iglesia, que emitió una furibunda pastoral en contra de ellas. Se repartieron hojas y movilizaron a sus feligreses para exigir la quema de las activistas. El clero resolvió que el momento que Sara diera su ponencia al Colegio Mejía sería hora para ir a las iglesias a rezar y así dejar a los activistas y así dejar de tener un yugo sobre la iglesia. Ermelinda Urbina, la joven amanteña, ocupó las páginas de la prensa al obtener en 1932 la licencia como pilota aviadora en los Estados Unidos. Fue la primera sudamericana a tener este título, ya que era mujer y ya que ninguna mujer más había obtenido este título de aviadora, y para suerte es ecuatoriana.
Tránsito Maguaña y Dolores Cancahuango. En 1944, dirigentes de la comunidad Juan Montalvo constituyeron la Federación Ecuatoriana de Indios y las primeras escuelas indígenas con enseñanza de quechua. Además, lideraron la lucha junto a otros movimientos indígenas en Cayambe, para que así los indígenas dejen de ser tratados como esclavos y comiencen a ser personas dentro de la sociedad y política del Ecuador, y así poder tener más cargos políticos y sus derechos igual que las demás personas. Nela Martínez, condecorada como la mujer del siglo XX por su lucha al lado de las mujeres, los indígenas, su posición en contra de los gobiernos totalitarios y la negativa a la entrega de la base de Manta a los Estados Unidos. En 1943 pertenecía a la Acción Democrática Ecuatoriana, quienes combatían los abusos y los despotismos de Arroyo del Río, lo que llevó a la insurrección armada conocida como la Gloriosa, en la que se derrocó al presidente. Fue Nela quien dirigió la toma del Palacio de Gobierno y dirigió al país durante 4 días hasta que Velázquez Guevara fuera nombrado nuevo presidente, y así se acabara el mandato del presidente que derrocó y así existieran nuevas leyes. Rosalía Arteaga llegó a Carondelet como vicepresidenta, posicionada el 10 de agosto de 1996. Un año antes había creado su propio movimiento político, Movimiento Independiente por una República Auténtica, con el que se candidatizó a las elecciones junto a Abdalá Bucaram, candidato ganador por el Partido Rosista Ecuatoriano. El 6 de febrero de 1997, tras una ola de protestas populares, una mayoría del Congreso Nacional destituyó a Bucaram por incapacidad mental y nombró al presidente del Legislativo, Fabián Alarcón, presidente constitucional interino, alegando un vacío constitucional. Luego de la intervención de las Fuerzas Armadas, Arteaga y Alarcón llegaron a un acuerdo. Ella sería la presidenta en funciones sin ser procesionada hasta que el Congreso resolviera el supuesto vacío constitucional. El 11 de febrero, la mayoría del legislativo logró que Alarcón fuera restituido como presidente interino hasta que pudiera convocar a unas nuevas elecciones por presionar a un nuevo mandatario el 10 de agosto de 1998. Ahora, antes de ese suceso, Arteaga intentó ser recibido en el Congreso, pero no lo logró, y desde los sectores del Palacio Legislativo le dio la renuncia a la presidencia de la República. Esta presidenta fue durante solo 2 días, estuvo a cargo del Ecuador y fue la primera mujer a llegar a ser posicionada como presidenta y logró un sueño de grandes luchas ecuatorianas.